Este tema en particular, como todos estos temas, son de unos de mis temas que más me intrigan, más me gusta estudiar, porque es toda esta manipulación que en nombre de Dios muchas personas hacen y han hecho. Marifer y yo particularmente lo tenemos ahí como en la sangre porque lo vimos de primera mano al haber sido cercanas a los legionarios de Cristo, y una vez que lo padecimos con Marcial Maciel, pues ha llegado, yo creo que a todos los que estuvimos inmersos en esta congregación, como pues un golpe duro, y que eventualmente tenemos que seguir visibilizando que pues es la punta de un iceberg muy grande y que ese tipo de crímenes siguen sucediendo a plena luz del día y no nos damos cuenta. Entonces vamos a hablar de Nazón Joaquín García, y pues, abróchense los cinturones, si están manejando, nada más agarren bien el volante porque no vayan a dar un volantazo. sí, con lo que van a esto escuchar. está fuertísimo. Yo creo que muchos escucharon, a lo mejor ni siquiera escucharon, pero vieron la foto de un señor en Estados Unidos, el overall, ya sabes, típico naranja, donde dice Nazón Joaquín García es declarado culpable, 16 años en prisión. Y pues vimos el encabezado, dijimos, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? No sé quién seas, Dios contigo, ¿quién contra ti? Y aquí justo está el gran error, porque si no nos damos un clavadito a entender de qué estamos hablando, no nos vamos a dar cuenta de este sistema y esta estructura que frente a nuestras narices trata con niñas menores de edad, con mujeres, con niños, y que están constantemente en situaciones de abuso, prostitución, lavado de dinero, que deben de ser castigadas. Esclavitud sexual. O sea, aquí, bueno, no es la primera vez que se ve este tipo de escándalo y historia del macroterror en un líder religioso. Pero si algo nos enseña todo esto es, uno, no excluye tipo de religión, porque ya lo vimos con la Iglesia Católica, en particular Nazón Joaquín no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, es de la luz del mundo, que es evangelista. Pasó también con estos, ¿cómo se llaman? Los LSD, no sé qué, ¿cómo se llaman? Los mormones. Los mormones. Es en todos lados. O sea, en todas las, ¿verdad? Y sigue sucediendo. Eso es importante mencionar, porque luego muchos piensan que, ay, no, salió el caso de la Iglesia Católica y con eso, fin. No. ¿Y por qué no? Porque no se castiga, porque se tapa, porque se encubre, y por eso sigue pasando. Pero particularmente en este caso, digo, es muy parecido a los otros, pero aquí estamos hablando de esclavitud sexual, de pornografía infantil. O sea, es una cosa, redes de trata a cargo de una persona, líder religioso. Además, que ya había acusaciones de que el abuelo, desde el abuelo de este hombre, luego pasando por su papá y ahora él, los tres metidos en este escándalo, a los tres se les había denunciado y hasta ahora se hace justicia, y justicia a medias, y ahorita lo vamos a platicar, con esta tercera generación de pederastas, porque no hay otra manera de decirlo. Y pedófilos. Pedófilos y pederastas, tercera generación que se sale a la luz y que se empieza a querer hacer justicia a medias. Vamos a irnos un poquito a lo básico, porque han de haber dicho, ¿qué es eso de la iglesia de la luz del mundo? Entonces vamos a comenzar con que esa iglesia es evangélica, de corte pentecostal, y es cristiana. Ahora, según sus creencias, se trata de la verdadera iglesia, entre paréntesis, fundada... ¿Quién no es la verdadera iglesia? Según las creencias de la mayoría, fundada por Jesucristo en el siglo I, y que ha sido restaurada por Eusebio Joaquín González en 1926. 1926 en México es una fecha importante porque es la llamada Guerra Cristera. Ahora, la Iglesia de la Luz del Mundo dice tener 5 millones de fieles, presencia en 50 países y alrededor de 15,000 templos. Sí es una de las iglesias con una de las tasas de crecimiento más altas en nuestro país, en México, y esto porque justamente está ubicada y tiene su templo más importante en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Y ojo también, porque es una religión que, a diferencia de otras más tradicionales, no han excluido, por ejemplo, a las parejas homosexuales, el matrimonio igualitario. Entonces, pues han sido muy inteligentes en ese sentido, en saber ser inclusivos o adaptarse a los tiempos, y también por eso vemos que en otras religiones los feligreses disminuyen, pero en esta en particular aumentan. También aquí algo bien importante a conocer de esta
religión, iglesia, y es que ellos, mientras tú vas viendo cómo la sociedad se va segregando y entonces vas teniendo a dos polos, ¿no? Urbanos o rurales, los que tienen acceso a redes sociales, a internet, a información, un mundo más globalizado, y los que no. La iglesia está mayormente compuesta por personas de un nivel socioeconómico bajo que viven en pobreza, y es como ellos los reclutan, entonces se vuelven como esta identidad de las personas, que no estás en el mundo urbano globalizado, pero estás conmigo, y van encontrando ahí su lugar. Hacen también una labor social muy fuerte, tales como pláticas justamente para evitar los vicios, toda la labor social que hacen realmente todas las iglesias y las religiones. Esta no es la excepción, pero justo como tiene este centro en niveles de pobreza altos, es donde cada vez se encuentra más. Ahora, justo estaba platicando Marifer de estas personas que son como las cabezas. Ellos les dicen apóstoles. Nazón Joaquín es el tercero, solamente han habido 2. Y ¡ay, qué gran curiosidad! Los 2 apóstoles anteriores a él han sido su abuelo y papá. Ahora, la gran importancia de los apóstoles es como una dinastía, haz de cuenta, se lo pasaron así la estafeta. Los apóstoles en esta religión son vistos como mesías. O sea, son literalmente, ellos encarnan como la figura del papa. Y lo peor es que la iglesia está centralizada en el apóstol. Es como si fuera para... El papa. Sí. Pero deja tú, aparte es como si fuera Jesucristo, porque tu iglesia está centrada en la figura del apóstol. Entonces, Nazón Joaquín es el centro de la iglesia. Tiene todavía una autoridad mayor, divina, exactamente. porque el Papa tiene una autoridad humana, pero nunca se ha dicho que el Papa de la Iglesia Católica es la representación de Cristo en la tierra, jamás. Entonces, todavía más delicado, porque... Y también hay que tratar de ser un poco empáticos y entender, porque luego la gente, es que ¿cómo pueden creer en esas cosas? A ver, número 1, cuidado con lo que señalamos, porque ¿cómo creen en esas cosas y luego uno anda creyendo en cosas igual de ridículas o locas, ¿no? Pero tenemos que entender que si desde chiquito te inculcan estas ideas, desde que eres un niño, estás en ese adoctrinamiento en el que te dicen que Nazón Joaquín es el representante de Cristo en la tierra, que tiene una autoridad espiritual sobre tu congregación, tu familia y la gente que asiste a esa iglesia, tú cuando llegas a la adultez lo crees, porque te lo dijeron desde siempre. Entonces, es muy fácil como juzgar desde afuera y decir, ¿cómo pueden creer en eso? Pero si no lo viviste desde tu infancia, o sea, sí es muy fácil caer. Ahora, aquí también algo importante es que no solamente fuiste criado con esto, sino que eres manipulado constantemente con esto. Exacto. O sea, donde te meten manipulación con base en castigo, en base a culpa, que entonces justo el tú inclusive cuestionarte es imposible. Ahora, algo importante y justo aquí, porque yo sé que muchos van a decir, ay, no han visto las series, cosa que yo también le preguntaría a un montón de personas de un nivel socioeconómico cultural alto que conozco, que han tenido acceso a toda la información y siguen tapándose los ojos para ver la realidad que tienen enfrente. Vamos a agregarle que estas personas viven en precariedad, no tienen acceso al internet. ¿Ustedes creen que escucharon de Keith Raniere? Claro que no. ¿O vieron Wild Wild Country? Por supuesto que no. Entonces también... Que si no han visto esas 2 series las tienen que ver. Sí, pero wow. Exactamente, o sea, encima de no, todo... Pues no tienen información, no tienen nada. Influencia del mundo exterior. Exacto. De, oye, amigo, aguas, existen las sectas y están haciendo lo mismo que están haciendo contigo. No, ellos no, su realidad, la realidad que ellos conocen es, hay un pastor que es la máxima influencia espiritual, y yo, inclusive, el cuestionar si está bien o mal lo que nos están enseñando, si está bien o mal lo que nos están haciendo, incluso ese cuestionamiento es, ya estoy pecando. Exacto. Y también algo bien importante que dijiste, la palabra secta, y quiero hacer una precisión muy puntual. No crean que secta es meramente correspondiente a una ideología que no tenga que ver con religión. La secta es también el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa. ¿Ok? Entonces, este señor eventualmente sí tenía algún tipo de secta, inclusive un culto hacia su persona, ajá, porque él usaba ese seguimiento y esa doctrina, el adoctrinamiento que hacía, para entonces tener esclavas sexuales. Vamos a seguir porque sé que están escuchando y dicen como, ¿a qué hora llegan esto de la esclavitud? Y vamos a darles hilo.
Importante igual que sepan, en las últimas décadas, el investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Helio Masferrer, ha seguido a este grupo muy de cerca y menciona, con base en muchísima recopilación de fuentes y testimonios, que este grupo de apóstoles siempre ha estado cerca del poder. Explicó que en los 80s la congregación respaldó al gobernante del PRI en Jalisco y en 1995 apoyó al PAN en el mismo estado. De la misma forma apoyó a candidatos del PRI y el PAN en las elecciones del 2000 y del 2018. Ahora, inclusive, 2 semanas antes de que lo detuvieran en Estados Unidos, Nazón Joaquín tuvo una fiestita en el Palacio de Bellas Artes, donde estuvieron desfilando varios políticos de la cúpula más alta del poder político en este país. Entonces, sí, hay muchos actores políticos involucrados en todo este tema que es sumamente serio. Ahora, Nazón Joaquín García está acusado al día de hoy de violación, producción de pornografía, lavado de dinero y trata de personas en los Estados Unidos. Como bien lo dijo Marifer, el abuelo y papá de Nazón Joaquín también tienen esas acusaciones. Ahora, ante esto han de preguntarse, bueno, ¿y qué ha hecho la iglesia? Pues lo mismo que hicieron muchas antes de que tuvieran este encontronazo con la realidad. Hasta la fecha, con una sentencia impuesta, cree en su inocencia. Ahora, hay que aclarar esto. A este hombre lo agarran en 2019. Déjame aquí, hago bien rápido, porque van a decir por qué lo agarran en Estados Unidos. Bueno, pero porque hay una cosa que dijiste que no se va a entender. ¿Qué dices? ¿La iglesia, su iglesia? Sí, su iglesia. La iglesia de la luz del mundo lo sigue respaldando. Lo que es increíble de que su iglesia lo siga respaldando es que él ya se declaró culpable. Esa es la crítica. Él en 2019 lo agarran en el aeropuerto de Los Ángeles. Obviamente se declara inocente. Pasan 3 años y ahorita iba a empezar el juicio. Entonces, sus abogados le recomiendan, o sea, a ver, hay todo un tema, pero le recomiendan que se declare inocente, que se declare culpable porque así puede evitar el juicio. Y en el juicio salen a la luz muchas cosas. Ahorita entramos en detalle. Sí. Pero el tema aquí es que este hombre ya dijo, ya se declaró culpable de algunos delitos. Y con todo y eso, la Iglesia Luz del Mundo sigue diciendo que es un complot, que le sembraron evidencia y que no es cierto. Y eventualmente también justamente, ahorita vamos a llegar al tema de la culpabilidad y el plea of guilt y demás, pero las mismas personas de la iglesia mencionan que él se declaró culpable justamente para proteger la iglesia, porque si él no se hubiera declarado culpable, se hubiera hecho un juicio público en donde las víctimas tienen que ir a dar su testimonio. Y ahí sí estarían viendo a la plena luz del mundo todos estos testimonios de personas, de mujeres que han sufrido esto y sería pues ahora sí que un golpe durísimo para pues esta religión. Ahora se han de preguntar, ¿y por qué en Estados Unidos está detenido y no en México? Había una investigación ya en curso hacia Nazón Joaquín. Él residió en California un buen rato y en 2017-2018, con base a ciertas denuncias, lo detienen cuando llegó a Estados Unidos en un avión privado. Ahora, aquí es justo lo que les decía, pues mucho lujo en el apóstol, pero me parece muy curioso que la mayoría de sus fieles viven en pobreza. Justo lo que te digo, la sociedad los tiene segregados y las iglesias pues los van incorporando, pero está muy extraño. Y él viajando en avión privado. Exacto. A toda madre. A ver, inclusive Santiago Nieto, de la actual administración, habla de que hay envíos de alrededor 500 o 600 millones de dólares hacia Los Ángeles. Entonces vamos a dejar aquí claro algo, que esto no es exclusivo de la Iglesia de la Luz del Mundo y lo voy a decir bien claro. Usan la iglesia como negocio personal. Y ahí les recuerdo a Marcial Maciel y les recuerdo al Vaticano. Y esto lo digo como católica. Por favor, no hay que hacernos los que no vemos. Muchas personas utilizan la iglesia como negocio personal. Y Nazón Joaquín bien lo hizo, porque si no, explíquenme de dónde sacas 600 millones de dólares para hacer una wire transfer a Los Ángeles, casual. California. O sea, es nada más son 600 millones de dólares de una transferencia. Exacto. No es y es
$600 millones es un dineral. Es un dineral. O sea, no. Sí, para hacer. No dimensionamos lo que son $600 millones. Ahora, aquí hay muchas preocupaciones y esto lo vamos a ligar con el que se declara culpable. Mi primera preocupación, y que sé que la comparto contigo, es que realmente no hay enfoque a las víctimas. O sea, de entrada, como les decía en un inicio, y no eran afán de chiste, sino de realmente reflexión, ¿en dónde van a hablar de las víctimas? Porque el titular es Nason Joaquín, ok, pero ¿qué pasa con las víctimas? ¿Dónde están esas personas que sufrieron de primera mano las atrocidades que él hacía? Ahora, perdón, porque tiene que ver con esto. Lo que decíamos ahorita de se evitó el juicio para no dañar a la iglesia. Se llegó a un acuerdo sin ir a juicio. ¿Esto qué significa? En Estados Unidos, si tú como persona que estás, ahora sí que eres el que se defiende, te declaras culpable antes de ir a juicio, entonces con tu culpabilidad te dan una sentencia. Sin necesidad de el juicio que conlleva una investigación, exacto, litigar con los abogados. Sí. En el caso de Estados Unidos hay un jurado que decide al final si eres culpable o no. Se evita todo eso porque dicen, bueno, ¿para qué hacemos toda esa faramalla si este hombre ya está declarando su culpabilidad? Pero aquí hay una cosa muy importante. Al momento que se evita el juicio, entonces se invisibiliza a las víctimas, porque entonces se les priva de que cuenten sus historias, se les impide que hablen con su testimonio y entonces se queda en una sentencia, le van a dar 16 años de prisión, es culpable, ok, nada más otra cosita. Los delitos por los que él se declaró culpable, por ejemplo, por ponerte uno de ellos, es la violación de 2 niñas menores de 15 años. Les obligó a practicarles sexo oral a 2 menores de 15 años. Entonces, cuando yo te pongo con palabras, cuando yo te pongo con nombre y apellido, una de las cosas por las que él mismo se declaró culpable es cuando empezamos a dimensionar las atrocidades y la gravedad. Porque si lo dejamos en se declaró culpable de algunos delitos de trata, pues se escucha muy maquillado. Cuando yo te digo, él mismo aceptó su culpabilidad en obligar a 2 niñas menores de 15 años a practicarle sexo oral, dices, ¡ay, cabrón! ¿Qué pedo? El líder de una iglesia, el que te viene aquí a decir que tú estás bien y que yo estoy mal, el que viene a juzgar mis acciones, el que me viene a decir si Dios está contento conmigo o no, si me merezco el cielo o no. Oye, ¿qué? Y eso es, él le escogió declararse culpable de esos delitos. Aconsejado por sus abogados. Imagínate qué tan atroces están los que niegan la culpabilidad. Claro, y a todo esto las víctimas al final del día, como bien dices, este señor merece una cadena perpetua de entrada. Al no haber juicio y no tener estos testimonios, no hay, pero sí que sepamos que hay muchos jueces en Estados Unidos que están peleando porque sí suceda, porque este es, como bien le dijo el juez que le dictaminó su sentencia, que era un depredador sexual. Ese video está buenísimo, luego se los compartimos. Pero algo importante, las víctimas son ignoradas, tal y como lo han sido ignoradas también en la Iglesia Católica. Al final del día, este cuidado por la Iglesia termina costándole a las víctimas y sigue siendo hasta ahorita, ¿eh? O sea, ahorita que estoy hablando de la Iglesia Católica, que no piensen que, ay, no sucede, muchísimo. Hay mucho encubrimiento. Y justo hablando de encubrimiento, es que es importante mencionar que este hombre no actúa solo. O sea, es toda una red. Encubrimiento, ya lo vimos vuelvo a los mismos ejemplos, con Maciel, con Keith Raniere, en donde es algo estructural. Y tú piensas que sacar la manzanita podrida va a ser suficiente para cambiarte toda una estructura. Y no, porque la estructura te acompaña y la estructura es parte de todo esto nocivo. De tal forma que luego aquí lo más preocupante es que el Estado mexicano, ni fu ni fa, está completamente ausente. ¿Y por qué no puede estar ausente? Porque ellos tienen que saber si hay una estructura de esclavas sexuales, porque hay muchísimos testimonios sobre esto. Y deja tú, entonces si tienes una estructura de esclavas sexuales, al día de hoy están tratando con estas niñas. Y todavía más grave es que las mismas personas dentro de esta iglesia están ofreciendo a las niñas como esclavas sexuales.
y hay un marco jurídico que debes de seguir. O sea, estas personas que no crean que las leyes, los mandamientos o lo que sea que le llamen ellos a sus artículos de la Iglesia de la Luz del Mundo, no aplican porque están siguiendo los de la iglesia. Es como si yo te dijera, ay, policía, ¿qué cree? Pues seguí el 5º mandamiento. Y entonces, pues no me aplica a mí lo que tú me digas como ley. Las leyes aplican independientemente de la religión que tengas. La ley. Entonces ahí te preguntas, ¿dónde está el Estado mexicano? No, y te preguntas específicamente por esto, porque todo esto se está llevando a cabo en Estados Unidos, ellos lo atraparon, ellos están sentenciando, ellos están tomando las cartas en el asunto cuando es un depredador sexual mexicano que lucra en México y que además tiene una red de trata de blancas, de esclavas sexuales en México. Y si tú que me estás escuchando crees que puede ser una red de trata de mujeres sin que haya actores políticos, autoridades involucrados, estás muy equivocado. Sí, están ahí metidísimos. O sea, estamos hablando de que están inmersos en todo este mugrero porque además es muy lucrativo, deja mucho dinero, ya lo hemos hablado en otros episodios, deja mucho dinero la esclavitud sexual y más si se trata de menores. Nos ha dejado, la historia nos ha enseñado una y otra vez que siempre las autoridades están inmiscuidas y que la impunidad reina en este tipo de casos. Entonces, hay impunidad, hay total impunidad. ¿Por qué? Porque hasta qué grado están metidos nuestras autoridades con estas figuras políticas, porque todo es un juego de dinero-poder, porque este hombre tiene muchísimo dinero por su iglesia y entonces ahí hacen la mancuerna perfecta. Ahora, y eso ya que abrí la caja de Pandora, también que sepan quienes nos escuchan, esto sucede en absolutamente todas las religiones y todas las iglesias. Normalmente, por ejemplo, los casos, otra vez el mismo ejemplo de la Iglesia Católica, pero es que la Iglesia Católica tiene casos para aventar al cielo. Cuando tienen un caso, por ejemplo, aquí de pederastía de algún sacerdote, la Iglesia pacta con el Poder Judicial y dice, no, ni me lo investigues, yo lo voy a sentenciar. ¿Y qué terminan haciendo? Los reubican a los sacerdotes, en este caso estoy hablando de sacerdotes por apóstol, el Nazón Joaquín, de tal forma que estas personas se blindan con una sotana, no llegan a comparecer ante la ley porque supuestamente la misma iglesia se va a hacer cargo de ellos, pero al final del día son abusadores sexuales que necesitan enfrentarse a todo el peso de la ley y necesitan consecuencias. Porque entonces, lejos de tú decir, erradiqué el problema, no. Lo reubicaste. El problema lo reubicaste. Sin ningún tipo de castigo, sin ningún tipo ni siquiera de terapia de, oye, bueno, ¿sabes qué? Digo, no, jamás lo justificaría, estaría mal si lo hicieran, pero bueno, se vería todavía a lo mejor una intención de, ¿sabes qué? Lo voy a reubicar ahí en un colegio donde no hay niños para que no vuelva a hacer esto y además condicionado a ir a una terapia, a ir a alguien que le ayude, porque claramente una persona que abusa de niños menores es una persona que no está buena, ¿no? Entonces... No, tiene un problema. Tiene un problema. O sea, a ver, no, tienes que saber, ¿verdad? Sí. Pero no, los reubican y hay casos documentados en otros colegios, nada más donde nadie lo conoce. Y entonces... Sí, empieza de cero. Empieza de cero. Empieza de cero.